Saludos a todos estos televidentes que todos los viernes aquí nos sintonizan en Tu Casa Activa TV, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da y darle gracias a Dios porque estamos aquí. Sí. Mitad, ¿Cómo estás? Y hoy estamos más juntitos. ¿Verdad que sí? Hoy Sí. nos gusta más porque estamos juntitos. Hoy estamos pegaditos. Pues, buenas noches a todos nuestros televidentes y aquí compartiendo con ustedes nuevamente, llevándoles temas de mucha ayuda y temas interesantes, temas positivos, ¿verdad? Claro, claro. Que cada día pues nos van ayudando y que tanta falta hacen este tipo de temas a todos nosotros, al pueblo de Puerto Rico, muchos temas de ayuda, con todas las situaciones que están ocurriendo, todo esto de los problemas de que la economía, la criminalidad. Pues mira, tenemos que llenarnos también de cosas positivas y por eso nosotros estamos aquí, para llevarles esos mensajes positivos, mensajes de realmente de que hay alternativas. Hay alternativas para uno poder estar bien, claro, y para uno poder seguir hacia adelante en su vida. Claro. ¿Verdad? Pero hoy estamos bien contentos. Sí, hoy vamos a tener un tema diferente, ¿verdad? Que aunque es un tema que también va dirigido a ustedes, ¿verdad? Como familia, pero es un tema que muy pocas veces se toca y es el tema del que menos nos gusta hablar y del tema que todo el mundo tiene miedo y huye. Cada vez que se toque ese tema, no me hables de eso, yo no quiero hablar de eso. Y eso me recuerda muy bien, ¿verdad? Cuando mi papá estaba enfermo, que yo tocaba el tema con mi mamá, y ella me decía, no, yo no quiero hablar de eso ahora. Pero es que hay que hablarlo, sí. Uno no sabe qué va a pasar. Uno tiene que enfrentarlo, y claro. Y hay que enfrentarlo. Así que hoy pues vamos a tener con nosotros de invitada a la consejera Emilia Sáez, y vamos a estar hablando sobre la tanatología. Es el tema de esta noche, ¿verdad? Vuélvelo a decir porque la gente como que no sabe eso, ¿verdad? No, es tanatología. Vamos a hablar sobre qué es la tanatología, ¿verdad? Muy bien. Y lo vamos a ir explicando, ¿verdad? Poco a poco, para que ustedes entiendan de que realmente es algo que es muy útil, es bien importante, ¿verdad? Y que se conozca sobre este término y se conozca sobre las personas que se dedican a esta profesión de ser tanatólogo. Exacto, y por eso tenemos aquí a Edu. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias bueno. por la invitación. Se agradece porque es un tema que, como dice usted, no es muy bienvenida. Ajá. Pero la vida y la muerte son procesos inseparables. Exactamente, eso es correcto. Estábamos nosotros ahorita conversando con relación a este tema, y eso me gustó, que la vida es en sí un proceso de vida y de muerte, que realmente no podemos evitar eso. Y muchas personas solamente lo ven como un proceso de vida nada más. ¿Verdad? Tan es así que vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida, pero todos somos seres finitos, ¿verdad? Y vamos a tener un final. Y es interesante porque no nos damos cuenta, y al no nos darnos cuenta no vivimos con intensidad, y no vivimos con conciencia, ¿verdad? Y tenemos que tener este tiempo de manera saludable y vivirlo, ¿verdad? Con todas sus emociones, sentimientos que vienen. Sí, ahí es que vemos, ¿verdad? Este tipo de personas que constantemente se está quejando de la vida, que constantemente se está quejando de lo mal que me va, de todo lo que me está pasando, de los problemas económicos que pueda tener, pero se olvidan de que la vida es una. La vida es una, y indistintivamente del problema que puedas estar viviendo, del problema económico que puedas tener, es como nosotros decimos en nuestra oficina, hay que ser feliz. Hay que ser feliz y hay que disfrutar lo que tengo en este momento.
porque esto es lo que yo tengo ahora y tengo que disfrutarlo. Y la felicidad es relativa. Exacto. Lo que me hace feliz a mí no necesariamente te hace feliz a ti. Exacto. Y no podemos ser felices 100%. Claro. 100% de la vida no se puede ser feliz. Son momentáneos, Exacto. ¿verdad? Y nosotros experimentamos diversos sentimientos. El sufrimiento y la pena es parte de la vida. De la vida, exacto. Y hay que aprender a manejarla. Exacto, que eso es lo que muchas personas pues no ven o no entienden, y por eso pues viven su vida muchas veces tan atormentada, toda una vida atormentado. Así que, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿qué realmente es la tanatología? Pues sí, vamos a entender qué es la tanatología desde el punto de vista de qué significa Thanatos. Viene del dios griego, que es el dios de la muerte, y logia es el estudio, la razón, ¿verdad? Por tanto, si la definimos claramente, es la ciencia de la muerte. Sin embargo, hay un estudioso que ya murió, se llamaba Robert Kastenbaum, y él decía, mira, definir la ciencia de la muerte, no, es mejor definirla como la ciencia de la vida con la muerte incluida. Y a mí me gusta esa definición de Kastenbaum. Por eso es que la tanatología es la ciencia que estudia la vida con la muerte incluida. No solamente para el que va a morir, para que tenga una muerte digna, Claro. sino también para el doliente. O sea, el tanatólogo trabaja con el moribundo, con aquella persona que está en el final de la vida para que tenga una muerte digna, pero también trabaja con el doliente, con ese familiar, para que pueda aceptar esa situación de la pérdida que va a tener. Porque nosotros vamos a tener muchas pérdidas a través de nuestra vida. Por tanto, es importante el manejo, ¿verdad?, de la vida y de la muerte. Eso es muy interesante, ¿verdad? Esa definición. Bien profunda y bien hermosa. Sí. Eso. Y Que, mucha de hecho, no gente- lo habíamos visto de esa forma. No, yo no lo había visto de esa forma, y más yo estábamos hablando ahorita, y con el proceso de mi mamá, pues realmente ella me dice, pues mira, ya está en una etapa que hay que trabajar con ella. Te pregunto, Edu, con relación a estos pacientes que están ahora, que están encamados, ¿qué es lo que mayormente ellos necesitan? Y también los familiares, ¿qué es lo que realmente necesitan en este proceso tan duro? Tanto el moribundo como el doliente, el familiar, aceptar ese proceso. Si tienen esa oportunidad de concluir situaciones que están no concluidas, asuntos que están pendientes, ¿verdad? Tanto el moribundo, hacer un testamento, poner los conflictos, ponerlos en el tapete, ¿verdad? Y poderlos solucionar, pedir perdón si hay que pedir perdón, reconciliarse con uno mismo, con los demás y con la vida y hasta con Dios. Porque hay un elemento que importante en mi opinión, y es la dimensión espiritual. Okay. Yo creo que la dimensión espiritual ayuda en el proceso de la vida y de la muerte. No estoy hablando de religión, estoy hablando del punto de vista de la fe y la esperanza de la persona. ¿Qué es lo que él cree? ¿Qué es lo que ella cree? Eso te va a ayudar en ese proceso de pérdida y de duelo. Yo creo que es importante, nosotros tenemos diversas pérdidas, y en términos del Alzheimer y de la demencia, nosotros tenemos una pérdida ambigua, porque tú tienes a la persona presente físicamente, pero psicológicamente no está presente. No está. Eso es cierto, eso es cierto. Y entonces eso es un concepto que lo acuña Pauline Voss, es una terapista norteamericana, y ella habla de que hay otro tipo de pérdida. Es la pérdida en donde tú tienes
la pérdida psicológica, ¿verdad? Perdón, física. Y la presencia psicológica. Esos son los missing in action, los desaparecidos, las personas que no están, como el del avión de Malasia. Todas esas personas tienen una pérdida ambigua, ¿verdad? Y con eso también se trabaja el tanatólogo, con diversas pérdidas, no solamente con la muerte, con el divorcio, con la inmigración, con la pérdida ambigua. Hay muchos tipos de pérdidas. Sí, porque es pérdida del trabajo. Sí, también. Exacto. Sí, porque nosotros es que hemos hablado mucho sobre eso, de la pérdida del trabajo. Porque es que muchas veces se piensa que cuando se habla de pérdida y se habla de luto, inmediatamente se piensa en muerte. Exacto. ¿Verdad? Pero entonces, como yo muchas veces digo en mi oficina y le digo a las parejas, cuando estás en un proceso de divorcio, es que tú estás en un proceso de muerte también. De duelo. Y de duelo. Estás con reacciones que son parecidas al duelo, a la pena. De hecho, cuando están hablando de divorcio, ¿de quién te hablan? Del difunto, ¿verdad? Difunto. Y de la difunta. De la difunta. Ah, ¿viste? De verdad que... ¿Y el difunto? Sí. ¿Dónde está ahora? Exactamente. De verdad que está muy interesante, ¿verdad? El tema y lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Pero tenemos que irnos a una pausa. Sí. Y cuando regresemos, pues venimos con otras preguntas más para Edu Emilia. Claro, gracias. No se vayan, no se retiren. Aquí en Mi Otra Mitad y estamos hablando con Edu Emilia, que realmente ha sido un recurso para nosotros grande y estamos bien agradecidos de su cooperación para traerle aquí esta ayuda a ustedes si están pasando por esta situación. Simplemente, mira, vamos a escuchar y vamos a vernos para que pues realmente si estás pasando, que puedas en sí hacer un análisis de dónde estás parado y qué es lo que vas a hacer y qué no estás haciendo también. Pero ahora estamos una pregunta bien importante, ¿verdad? Sí, cuando la conversación pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Y mencionaste en muchas ocasiones la muerte digna. ¿A qué se refiere, verdad? Cuando se habla de esa muerte digna de una persona. Del moribundo, de la persona que está muriendo. Incluyendo también al pariente, al doliente, al familiar. Al familiar. Es morir en paz, es morir en tranquilidad. Claro, generalmente la persona que está trabajando con ese momento de la muerte tiene una oportunidad de ayudar y es el hospicio. El concepto de hospicio es un programa que te puede ayudar a trabajar lo que es la muerte digna. En esa dinámica generalmente es el paciente que le queda menos de 6 meses de vida. Es la persona que sabemos que es una muerte anticipada, versus lo que es la muerte súbita, que posiblemente después podemos hablar sobre esa. Es la muerte, morir en paz. Mi papá recibió ese servicio del hospicio. Y en el hospicio no solamente está el médico o la enfermera, también está el asesor espiritual. Está el trabajador social, que también ¿verdad? Trabaja con lo que es morir en paz y dignamente. Morir en tu casa, no tener que estar en un hospital, no estar con máquinas, ¿verdad? Prolongando una vida entre comillas. Hay que aprender a aceptar que vamos a morir. Así que ese proceso es parte de morir dignamente. Sí, y es que realmente muchas veces esto de conectar las personas a las máquinas y prolongar, como bien dice, ¿verdad? Una vida que ya uno sabe que no va a poder salir muchas veces de donde está.
es alargar ese dolor para el doliente. Ese proceso, que es más para fuerte los parientes, tanto. porque los parientes entonces están con la esperanza de que la máquina... de que la máquina realmente lo vuelva a la vida. Y entonces tenemos que decidir algunas veces cuando tenemos que desconectar a las personas, ¿verdad? Esas son decisiones al final de la vida, y eso es parte también de lo que trabajamos los tanatólogos. Sí, sí. Fíjate esto, cuando mi papá enfermó, él hace un año ahora, que va a cumplir 2 años ahora que murió, él le dio un ataque, andaba con la hermana mía, y con mi hermana y mi mamá, y ella pues lo ayudó y él pudo recuperarse. Cuando lo llevan al hospital, de ahí lo trasladan a otro hospital porque había que ponerle un marcapaso. Cuando yo entro a la sala de emergencia con mi hermano, él nos dice: oye, yo no sé qué yo hago aquí. Yo me fui y yo me estaba sentando en la mesa porque me iban a servir la comida. Y yo no sé qué yo hago aquí. ¿En la tierra? Sí. Dice, yo no sé qué yo hago aquí, porque ya mi comida estaba servida. Eso fue sábado y lunes murió, pero murió en paz. Sí, él realmente se veía bien tranquilo en el átomo. Algunas veces pensamos que la muerte, morir en ese momento, la persona está sufriendo, y no necesariamente. El que sufre es el que está, el doliente, el desapego, ¿verdad? Ese proceso de desapego es doloroso, es penoso. Y algo que no hemos tocado es las diferencias de cómo nosotros procesamos el duelo. No es lo mismo un niño que un adolescente que un adulto. Un niño, generalmente nosotros queremos protegerlo de que no sufra, pero es parte de la vida. La vida, hay felicidad, pero también hay sufrimiento. Y tenemos que aprender a dejar que los niños se duelan, y se duelen de diferentes formas. Es intermitente sus duelos, ¿verdad? No es como el de nosotros, que es constante, ¿verdad? Sí, eso nos recuerda a nuestra nieta en Estados Unidos, que ya su abuela murió allá, y los papás... Ella estaba bien unida a su abuela. Ella está bien unida a su abuela, y los papás la llevaron a todo el proceso de ella. Muy bien. Al proceso de la funeraria, al entierro. O sea, ellos le hicieron que ella pasara cada uno de los eventos. La niña reaccionó muy bien, pero como a los 2 o 3 meses fue un poco hacia atrás, y entonces le vino el dolor, le vino el sufrimiento, comenzó a extrañarla, a echarla de menos. Y ahí entonces ellos inmediatamente pues le buscaron ayuda, ¿verdad? Pero fue bien interesante y fue importante, como nosotros también le decimos a veces a las personas: ay, que mi hijo no, tu hijo tiene que vivir el proceso, tu hijo tiene que ir, tu hijo tiene que estar allí en la funeraria, tu hijo tiene que participar. ¿Cómo tú le explicas a un niño que su papá murió si no ve el cadáver? Si no ve el cadáver. O sea que es importante eso, ¿verdad? Oh, sí, definitivamente. Es muy importante, y en los adolescentes también, porque los niños no entienden el concepto de muerte como universal, irreversible, ¿verdad? Hay unos estudios. Y es importante que ellos vean y que ellos participen del ritual funerario. Sí, eso es sumamente importante. Porque el ritual funerario, ¿para quién es? Para el doliente, el apoyo social. Sí. Es la primera tarea para poder trabajar tu duelo, es aceptar la pérdida. Que cuando no se acepta es cuando, ¿verdad?, verdaderamente viene en esa etapa del entierro y del velatorio, esos gritos, esas reacciones tan fuertes, ¿verdad?, de muchas personas. Y pienso yo, ¿verdad?, y me corrige si yo estoy mal, pienso que muchas veces ocurre porque muchas de estas personas tienen también asuntos que debieron haber resuelto con ese familiar y no lo resolvieron.
Hay un factor bien importante y es el siguiente, es que el tipo de muerte que tiene la persona incide en cómo tú vas a procesar el duelo. Me explico. Ahorita dije la muerte anticipada versus la muerte súbita. Una muerte inesperada, ya sea un homicidio, un asesinato, ¿verdad? Un suicidio, un accidente. Estaba hablando contigo y de momento ya no está. Te exacerba unas reacciones bien intensas. Tú no lo puedes creer. Esa parte de aceptar la pérdida es bien difícil en ese proceso de la muerte súbita. Una masacre. Nosotros estamos viviendo en nuestro mundo actual muchas muertes súbitas, inesperadas, pero también tenemos muchas muertes ordinarias, como la de mi papá, como la de su papá, la de su mamá. O sea, son muertes normales y ordinarias que no salen en un periódico. Por tanto, las muertes inesperadas y súbitas es lo que está en el medio de la comunicación, no solamente en la prensa escrita, también está en el internet, en la televisión, y entonces exacerba muchas reacciones en las personas, como la que usted dice, muchos gritos, muchas reacciones que validamos, porque esa es la forma en poder procesar esa situación tan difícil, ¿verdad? Porque se supone que nosotros vivamos una vida que podamos nacer, ¿verdad? Tener un momento y morir, ¿a dónde? Cuando seamos viejos. Claro. Pero no siempre esa es la línea de la vida, ¿verdad? Exacto. Hay niños que mueren, hay adolescentes que mueren, hay adultos que mueren, hay jóvenes, pero todos deberíamos de morir viejos, ¿verdad? Sí. Ancianos, ¿verdad? Sí, porque, pero no necesariamente. Sí, porque como decía ahorita, ¿verdad? Se piensa en que la vida es eterna. Exacto. ¿Verdad? La vida es eterna desde el punto de vista espiritual. Espiritual, pero físicamente, como tú creas, ¿verdad? Pero físicamente no es eterna. Entonces, cuando se muere un niño, muere un adolescente, es fuerte porque se espera, ¿verdad? Y lo que se espera es que esa persona, ese niño o ese adolescente, fuera el que llegara a una etapa adulta, que después cuidara a sus padres, que es lo que muchas veces se espera. Exacto. Y entonces la pregunta que yo le hago al televidente que ha perdido a su niño, a su adolescente, a su esposo, a su esposa, es: ¿usted se está enfocando en el evento muerte o se va a enfocar en el evento vida? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Muy bien, esa pregunta dejamos a nuestros televidentes con ese pensamiento y con esa pregunta, y entonces vamos a una pausa. Vamos a una pausa, no se retire, que ya regresamos. Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de la tanatología y tenemos a una persona bien querida por nosotros que realmente nos ha ayudado en este tema de gran importancia, y yo me estoy en sí empapando de esto porque realmente pues hay que hacerlo, porque uno es mejor estar preparado y no estar preparado y que vengan las consecuencias, ¿verdad? Así que realmente vamos a la siguiente pregunta. Sí, estábamos, ¿verdad? Cuando estábamos fuera del aire, estábamos aquí conversando y surgió una pregunta y quisiéramos, ¿verdad?, profundizar un poquito más en ella. Ahora, para que nuestros televidentes, ¿verdad?, pues se beneficien de lo que acá nosotros estábamos hablando fuera de cámara. Que es bien importante. Sí, y es este proceso de cuando ocurre que muchas veces hay un paciente que está conectado, está con máquinas, y hay que tomar una decisión. Hay que tomar la decisión de desconectarlo.
o cuando hay un paciente que necesita o que habría que de alguna forma ponerle un tubo gástrico para alimentarlo, y realmente solamente la decisión cae en los hijos, porque ya no hay otra persona que pueda tomar decisiones. Cuando eso ocurre y que por lo menos uno de los hijos que pueda haber, ¿verdad?, o dos de los hijos, dependiendo del tamaño de la familia, estén opuestos a que eso se haga, y hay otros que quieren que se haga, ¿verdad? ¿Cómo realmente un tanatólogo podría trabajarlo? Tomando en consideración, ¿verdad?, que en Puerto Rico hay muy pocos tanatólogos, pero ¿cómo se podría trabajar esa parte? Esa parte yo creo que se debe de trabajar uniendo a la familia y explicándole todo lo que es beneficioso, ¿verdad?, y lo que no es beneficioso para el paciente. Y no solamente para el paciente, estamos haciendo las cosas porque soy yo y no quiero perder a esa persona. En cómo yo voy a prolongarle la vida. La vida y la muerte lo estoy viendo desde el punto de vista normal. O sea, todas esas preguntas hay que trabajarlas con las personas que no quieren, ¿verdad?, o que quieren prolongar la vida, y la persona que no quiere prolongar la vida. Yo creo que tienen que llegar a unos consensos. Hay que hacer unas negociaciones con esa familia. Hay que sentarse, hablar los pros y los contras, ver cuál es el beneficio para el paciente, porque él es la persona que aquí nos compete, ¿verdad? Pero hay unas situaciones familiares que hay que trabajar en ese proceso de consejería. ¿Y cuando no se consigue ese consenso? Si no se consigue ese consenso y la persona insiste en ya sea mantener un tubo gástrico o un ventilador, pues yo seguiría trabajando la negociación en este momento. O sea, yo haría una consulta con el médico de la persona, vería cuáles son la prognosis, cuál sería el momento, o sea, si la persona está en el final de la vida, qué beneficios tiene esa persona. En ese momento yo tendría que evaluar toda la situación y haría una reunión familiar. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Pero en caso de que hubiese todavía alguien que a pesar de eso se resista, ¿habría alguna forma legal que se pudiera hacer? Legal en términos de uno oponerse, no, de que ponga porque si la persona está en el final de la vida y yo le voy a poner un tubo gástrico, ¿verdad?, para alimentarlo, yo lo puedo alimentar, pero eventualmente probablemente haya un fallo cardíaco, o sea, sí, son todo tendríamos que ver, porque no necesariamente, ejemplo, yo conozco de una persona que tenía ALS, amiotrópica lateral esclerosis, y estaba atendido por un hospicio y tenía ventilador, pero falleció, ¿verdad? Sí. O sea, estuvo en el final de la vida y tuvo una agonía, o sea, y no se le quitó el ventilador. O sea, murió. Y murió de manera digna, con su familia en su hogar. O sea, esas cosas suceden. Sí. Y yo creo que aquí lo importante es de que pues realmente la persona muera dignamente y muera tranquila. Y que no muera solo. Eso es parte ¿verdad?, del final de la vida y de morir dignamente, no morir solo. Antes, en la década de los 60, no se le decía nada a la persona de que iba a morir, ¿verdad? No se hablaba de eso. La gente moría solo en los hospitales. O sea, y ahora estamos volviendo otra vez ¿a qué? A morir en los hogares, con la familia, no solo, ¿verdad?
en ese sentido. Sí. A mí me gustaría hacerte esta pregunta que es bien importante para mí. En algún momento de este proceso en esta profesión que has escogido, porque veo que te apasiona, te gusta, y eso es bien importante porque para uno gustarle algo uno lo tiene que amar y querer y apasionar, y vemos en sí esa descripción en ti. ¿En algún momento te has identificado con algún paciente o doliente en algunas de las situaciones que has trabajado? Sí, me he identificado con ellos, pero no proceso mis situaciones con ellos, porque eso sería antiético. Ajá. Yo recuerdo un momento en donde una persona estaba llorando y me estaba contando algo, y de momento salieron lágrimas de mis ojos. O sea, no lo pude evitar. Y me identifiqué con ese llanto y ese dolor que ella estaba expresando. Pero hice así y seguí trabajando la consejería de pérdida y duelo. Pero no puedo resolver mis situaciones de pérdida y duelo mías con estas personas, porque no sería ético, no sería saludable, y no sería una persona que ayudaría a otras personas. Porque uno tiene que ser en sí empático con la persona, ser solidario, ser aquí, sensible, sobre todo sensible. Y pues en ocasiones es como tú dices, uno puede derramarse un poquito de lágrimas y uno pues secarse y seguir, porque esto no puede parar, no podemos estar. Hay que validar esas reacciones. Hay que validar, porque eso es parte del proceso de duelo. Del proceso de duelo es importante aceptar la pérdida, expresar tus sentimientos, aprender a vivir sin esa persona en tu vida, hacer los ajustes externos, internos y espirituales, y relocalizar a esa persona de manera que tú puedas continuar viviendo, porque él murió y tú sigues vivo. ¿Y ahora qué? Tienes otros hijos, tienes otro esposo, tienes tu esposo o tienes tu esposa, murió tu papá, queda tu mamá. O sea, aquí no se acaba la vida. Exactamente. Pero es un proceso. El duelo es un proceso. Lleva tiempo. La muerte es universal, el duelo es único e individual. Cómo tú trabajes la pérdida, el significado de la pérdida que has tenido es diferente en cada familia, en cada momento y en cada persona. Sí, por eso es bien importante, ¿verdad? El poder sacar esas emociones y esos sentimientos, y muchas veces uno se encuentra cuando uno va a una funeraria porque ha muerto algún familiar o ha muerto alguien conocido, que siempre suele ocurrir, ¿verdad? En ocasiones suele ocurrir que hay personas que se acercan al doliente y dicen, no, pero no llores, si él está bien, él va a estar bien, él ahora está en las manos de Dios, él ahora está gozando, y no llores. La comunicación es importante, que es fabuloso. Son eufemismos. Ajá. ¿A quién está ayudando? Sí. Al que está diciendo, pero no al que lo recibe. No al que lo recibe. Por tanto, algunas veces es mejor decirle, estoy contigo, exacto, en lo que tú me necesites. Exactamente. ¿Verdad? Porque uno no sabe. Hay algunas veces hasta un abrazo. Claro. Por eso yo no recurro nunca a cuando lugar y hay una muerte de alguien que es amigo. Yo voy y nunca le digo te acompaño a los sentimientos, yo siempre voy y le digo respeto, ¿verdad? Y siento tu pérdida, lamento tu pérdida, pero no le digo te acompaño en tus sentimientos, porque es muy difícil yo sentir lo que esa persona está sintiendo en ese momento.
O sea que esa palabra, esa oración uno no la puede decir. ¿Y qué tú crees de decirle a un niño, es que Dios se lo llevó? Ay, no, bendito. peor todavía. Exactamente, Peor todavía. Dios es malo. Sí, Dios es malo. ¿verdad? Ya ven el concepto de Dios de que es Y es malo. el concepto de vida y de muerte, Sí. todo. Sí. Muere la planta, muere el Exacto. animal, ¿verdad? Hay hasta anuncios en donde el papá va corriendo para, ¿qué? Poner un pececito otra vez. ¿Por qué? Porque no quiere que el hijo... Que el hijo vea la muerte. Sí. Esto está muy interesante, ¿verdad? Pero tenemos que ir nuevamente a una pausa. No se vayan. Y cuando vengamos de la pausa, me gustaría que tocáramos un poco 2 puntos. Uno de ellos son las complicaciones, los factores de las complicaciones del duelo, y la otra es la consejería de duelo versus la terapia de duelo. ¿Cómo no? Bien, vamos a una pausa. No se vayan. Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de la tanatología. Realmente estamos bien contentos y bien agradecidos de Edu, que nos ha en sí orientado. Y miren, si usted necesita ayuda, ahí está nuestro teléfono, 787-604-4831, o el de mi otra mitad. El 787-772-9315. ¿Y el de Edu? 787-367-1654. Muy bien. Pregunto, Edu, ¿cómo es el proceso ahora que cuando tú estás interviniendo con estos familiares? ¿Qué es lo que haces con ellos? Si vas directamente a la casa, si esto... Eso realmente me gustaría saber si estás en el proceso con ellos ahí en ese momento, o si son citas frecuentes con estos pacientes. Yo he tenido acompañamiento en la casa de personas que tienen sus hijos, sus padres en el hogar con hospicio. Los he acompañado, pero también ofrezco consejería de pérdida y duelo en el Centro de Desarrollo Cristo Reina en Guaynabo, y doy consejería los martes, allí desde las 9:30 hasta las 3 o por cita. Me pueden llamar, el costo es ínfimo, son $25 por la visita. Y hacemos la consejería y le damos seguimiento a aquella persona que necesita consejería de pérdida y duelo. Si la diferencia entre consejería de duelo y terapia de duelo es cuando tú tienes un duelo normal y necesitas unas ayudas, pues es consejería de duelo. Cuando tienes un duelo complicado, es una terapia de duelo, y ya hay una diferencia entre una y otra, ¿verdad? Porque hay duelos normales y hay duelos complicados, ¿verdad? Está el duelo prolongado, está el duelo crónico, está el duelo suprimido, retardado, y el duelo no reconocido. Son duelos complicados y necesitas terapia, y ya es más seguidito, ¿verdad? Es más, los síntomas físicos en la dimensión cognitiva, física, afectiva y valorativa se complican. Se complica más. Sí. Sí. ¿Y cuáles son los factores verdaderos de las complicaciones del duelo? ¿Qué factores hay? Puede ser, hay personas que pueden tener ideas suicidas, y la idea suicida es un factor de riesgo, y es un factor de complicación de duelo. Otra puede ser las personas que se aíslan socialmente. Nadie me entiende, nadie sabe mi duelo, y entonces se aísla y rechaza el apoyo social, Sí, porque dicen, el apoyo familiar. Nadie entiende mi dolor. Exacto.
Exactamente. Y no, también otra cosa, Edu, que perdonando esa línea, que en ocasiones hay veces que estas personas, cuando la otra persona que está al lado, mira, tienes que dejarlo ir o tienes que dejarla ir, la vida sigue, y cuando uno trata de convencer a esta persona y aconsejar y llevarla a que esto es parte de la vida, pues ven a la persona como una intrusa. O sea, yo tengo que tener este dolor, tú no me puedes dejar que yo no lo tenga. Yo he visto personas así. Sí, yo atendí una persona que, aunque tú no lo creas, les recomendé no ir a un grupo de apoyo que estaba asistiendo, porque estaba batiendo su duelo. No estaba creciendo. No. Ella lloraba con todos los que llegaban, y entonces lo que hacía era que exacerbaba su duelo nuevamente, claro, porque su duelo fue un duelo de una muerte súbita, ¿verdad? Y ese duelo no le ayudaba el grupo de apoyo, y yo le sugerí que dejara de ir para que pudiera crecer en su proceso de duelo. Otro factor es cuando las personas momifican las cosas, cuando el cuarto es idéntico, cuando las cosas no se pueden quitar. Esa momificación es una bandera roja para un duelo complicado, porque la persona está creyendo que la persona va a volver. Sí. Y entonces están todavía, aunque tú no lo creas, en la primera tarea de duelo de Walden, que es aceptar la pérdida. Aceptar la pérdida es que no vuelves más. Exacto. ¿Verdad? La muerte es irreversible. Y así es que en ese sentido la persona está en el evento muerte constantemente. La diferencia es que en el duelo tú tienes un duelo activo, sube. A los 6 meses generalmente baja, y al primer año vuelve y sube, porque es el primer año que estás, el Día de las Madres, el Día de las Padres, el primer cumpleaños, la Navidad, el duelo evoluciona. Cuando no evoluciona y se queda en pico, te estás dando cuenta que es un duelo crónico o prolongado, porque la persona está viviendo un duelo como si fuera ayer que murió, y hace 5 o 6 años que está todavía en esa dinámica. Necesita ayuda. Necesita... Cuando mi papá murió, tan pronto se hizo el entierro, él se enterró, se llegó a la casa, se hizo todo. Al otro día del entierro, ya mi mamá estaba recogiendo todo lo de él. Recogió ropa, recogió todo. Me dijo, toma, llévate esta ropa de tu papá, llévala a algún lugar donde la puedan usar. Pero ella sacó todo. Eso es recomendable, ¿verdad? En el tiempo. Algunas veces hacerlo tan rápido es difícil, porque después uno se dice, wow, yo me hubiera querido quedar con algo, ¿verdad? Yo tengo la licencia de mi papá conmigo. Ese es mi vínculo, la conexión con papi, ¿verdad? Hay personas que se quedan con el reloj o con la sortija. Esos son vínculos, y eso no es, al contrario, es saludable. Sí. Claro. Porque te recuerda a la persona, o sea, pero tener 8.500 fotos, vamos a ponerlo, eso es una exageración, es una hipérbole, pero tener tantas fotos, mira, tengo una foto, ¿cuándo tú vas a sacar las cosas? Lo va a determinar el doliente. Yo tengo personas que actualmente están en proceso de pérdida y duelo y de consejería, y están muy, muy a flor de piel el duelo. Por tanto, ¿cuándo lo va a determinar? Cuando ella lo decida. Y esta modalidad que hay ahora de sacarle fotos a la persona muerta y guardarlas, montarlas en marco y tenerlas en la casa, en la caja. Pero es mejor tener el evento vida, el evento muerte. Exacto, sí. Tener una foto hermosa, riendo, ¿verdad? Es que recordar las cosas bonitas. Exactamente. Y claro. Sí. Tenemos que aprender, tenemos que hacer nuestros diarios reflexivos, tenemos que escribir, tenemos que ventilar todo nuestro dolor de una manera creativa. Claro. Si necesitas ayuda, pues llámame.
Muy Claro, bien. eso está muy bien. Esto está bien. Ella tiene, escribiste un libro. Sí, escribí un libro. Ella tiene un libro. Se titula La vida y la muerte, procesos inseparables, cómo encontrar alivio en la pérdida y el duelo. Y tengo también un blog, se llama así mismito, alivio en la pérdida y el duelo.blogspot.com. Salió en agosto del 2013, tuve que ponerlo en hold porque papi estaba en el proceso del final de la vida y lo tenía a él en presente en el libro. Y cuando él fallece en marzo 7 del 2013, pues en verano retomo el libro y en agosto del 2013 pues sale. Y lo tengo, lo hice pensando en el doliente, pero también en el profesional de la salud y de la conducta, para que puedan trabajar pérdida y duelo. Yo soy la que lo estoy vendiendo. Ok, ¿y a dónde te pueden llamar para me pueden llamar al interesado en él? 787-367-1654 y yo estoy dando también talleres, ¿verdad? De educación continua en Columbia Centro Universitario en Caguas, en Yauco, en el recinto de ciencias médicas, y estoy dando también un curso de tanatología holística, alivio en la pérdida del duelo. Espero que si te interesa, pues llames y te, ¿verdad? Te informes sobre el curso. Muy bien. Sí, y hay otros libros, ¿verdad? Que también se hay pueden, otros libros que realmente pues ustedes... que es el libro del buen morir, cómo enfrentar la muerte, la tanatología, el de la luz, otro más de tanatología y déjalos ir con amor. Exacto. Ese de dejarlos ir con amor, la luz que se apaga, esos dos yo los tengo. El de la luz se apaga es de los niños, de Elizabeth Kubler-Ross. Es muy bueno. Muy bueno. El prefacio, o sea, la introducción la escribe un médico puertorriqueño. Y dejarlos ir con amor es muy bueno. Hay varios libros muy buenos. Bueno, ya, nosotros ¿verdad? siempre terminamos con un pensamiento. Sí, y estamos al fin, ¿verdad? Finalizando y antes de poner el pensamiento, pues Edu, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Por haber compartido sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y un tema sumamente interesante del que no se quiere hablar, pero es nuestra realidad. Claro. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A lo mejor otra vez te llamamos. Sí, ¿Cómo no? A hablar sobre el final de la vida, el concepto de hospicio, diferentes, las tomas de decisiones, ¿verdad? Que tenemos que tomar. Sí. Así que vamos con nuestro pensamiento, ¿verdad? Para el final, que dice: cuando haces el bien a los demás, haces el bien para ti mismo. Muy bien. Pensamiento positivo para el fin de semana. Exacto. Así que muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente por estar con nosotros. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. El viernes próximo. Tema interesante. Y buen fin de semana y se quieren mucho y muchas bendiciones y muchos besos. Buenas noches. Buenas noches.